Dios te bendiga y el día de hoy quería compartir una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 13, dice el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. ¿Y cuántos no hemos tenido un día malo? ¿Cuántos no hemos tenido un tiempo malo? Aún el tiempo que el día de hoy estamos viviendo para muchas personas está siendo malo. Hay personas que han perdido familiares con esta pandemia. Pero la Biblia nos da la clave o nos da las armas para que nosotros podamos soportar, resistir ese día malo. También este texto se puede traducir de la siguiente forma: recibir las armas de Dios. Y nuestras armas no son armas bélicas, no son armas físicas, sino, como dice el apóstol Pablo en segunda de los Corintios, en el capítulo 10, verso 4, dice: porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y este texto también se puede traducir porque nuestras armas o nuestras herramientas o nuestros instrumentos no están en nuestra carne, sino que son potentes en Dios para la destrucción de un bastión. Si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos como Israel tuvo que conquistar la tierra prometida, pero en esas tierras habían enemigos, habían gigantes, y ellos tuvieron que tomarlo todo por guerra, por batalla. Y la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros leemos los evangelios, si nosotros vemos la enseñanza de Jesús de la parábola del sembrador, dice que vendrá persecución por causa de la palabra. Porque cuando la palabra llega a nuestra vida, trae luz. Y si nosotros venimos del mundo, como dice el apóstol Pablo, esos bastiones que el enemigo ha ido creando en nosotros con tradiciones, con religiosidad, con creencias contrarias a la palabra de Dios, ese enemigo que está allí detrás, esos espíritus inmundos que han traído esas fortalezas a nuestra mente, van a querer defenderse, y por eso es que viene esa persecución contra la palabra, porque el enemigo quiere defender su territorio. Pero le damos las gracias a Dios que dice en los evangelios que el reino de los cielos es semejante a una mujer que está amasando el pan y que le echa levadura, y que esa levadura cubre toda la masa. Y así el reino de los cielos se va a ir leudando en tu vida. Aunque el enemigo no quiera, tiene que someterse todo al reino de los cielos, como dice el libro de Daniel. En el día de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que consumirá y desmenuzará todos estos reinos. Pero tú, Señor, permaneces para siempre. Todo tiene que someterse al reino de los cielos, todo tiene que someterse al nombre de Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón, poco a poco se va leudando en tu vida hasta que completamente tú eres leudado, tú eres atrapado por la miel de la palabra. Y luego podremos decir lo que dice Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y como la Biblia nos habla de armas, vamos a mirar varios puntos, varias armas que nos van a ayudar a poder resistir en estos tiempos difíciles, en estos días malos. Y el primer texto lo encontramos en Salmo 41:1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Cuando nosotros ayudamos al pobre, dice la Biblia que hay poder cuando se ayuda al pobre, que nuestras limosnas, dice, que suben a la presencia de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Vemos a un hombre, a Cornelio. Si nosotros nos fijamos en Cornelio y en el tiempo que vivía este hombre, él era un centurión, él era romano. Sin embargo, dice la Biblia que sus limosnas y sus ofrendas subieron a la presencia de Dios
y esto desató sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia y sobre las personas que estaban cerca de él, salvación. Hechos capítulo 10 nos dice que los apóstoles se sorprendieron de que el Espíritu Santo llegara donde esta familia, porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento solamente Dios se manifestó al pueblo de Israel, y no porque ellos hayan sido los mejores de este mundo, sino que porque dice la Biblia que Dios escoge lo vil y lo menospreciado y lo levanta para avergonzar a lo que en este mundo se cree sabio, inteligente. Así que sabemos que no es por nuestro mérito la salvación, sino porque éramos unos necesitados, despreciados por este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le damos la gracia a Dios que extendió su gracia y misericordia. Y si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Él puede traer un cambio para cualquier persona. Puede traer esa preciosa salvación que es lo más importante que a una persona le puede ocurrir. Que sea salvada. Primer punto, vemos cómo hay poder en ayudar al pobre. Segundo punto, nos dice la Biblia en Amós capítulo 5 verso 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo o porque el día es malo. ¿Cuántas personas no hemos sufrido injusticia? Cuando nosotros leemos este texto habla de injusticia, habla de maldad, habla de pecado, habla de falta de temor de Dios, y de repente aparece este texto y vemos cómo es Dios el que nos va a hacer justicia. ¿Cuántas personas no sufrieron injusticia? ¿Cuántas personas no fueron humilladas? Jesucristo fue humillado, a Jesucristo lo golpearon. Jesucristo dice que no abrió su boca. Dice en la epístola de Pedro, en segunda de Pedro, dice que a él lo maldecían, pero él no contestaba con maldición. Incluso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento vemos como va a decir lo siguiente el Señor: perdónales porque no saben lo que hacen. Fue tal el impacto de Jesucristo sobre uno de los hombres que estaba allí, sobre un romano, que dice que este romano dijo lo siguiente: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque cuando la gente era crucificada, maldecía, escupía, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesucristo no. Y esto impactó al centurión. Vemos como en el silencio, que a veces en el callarnos, cuando pueda venir una injusticia, humillación, hay también poder. ¿Por qué? Porque Dios va a salir a tu defensa. Dice el apóstol Pablo: hijitos, no os venguéis vosotros, sino escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego también podemos ver en Mateo capítulo 15, la mujer sirofenicia, cómo se humilla delante de Dios. Dice la Biblia que los apóstoles estaban molestos y le dijeron al Señor: despide a esta mujer que da gritos tras de nosotros. El Señor le va a decir lo siguiente: mujer, solamente he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No puedo echar el pan a los perros. Y esta mujer le va a decir lo siguiente: Señora, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor va a elogiar la fe de esta mujer por esa humillación y le va a decir lo siguiente: recibe tu milagro. Yo no sé si el día de hoy tú puedas estar pasando una necesidad, un problema. Quiero decirte que Dios continúa haciendo milagros. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente tienes que humillarte delante de la presencia de Dios. Como dice el apóstol Pedro y el apóstol Santiago: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. También Santiago va a decir algo parecido: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos cómo en esa humillación ante la presencia de Dios va a venir esa respuesta que nosotros necesitamos. ¿Qué es humillarse? Es bajarse, es
tomar la cruz cada día, es ya no ser autosuficientes, sino poder ir todos los días a la cruz, poder pasar mis decisiones por la cruz, ya no hacer mi voluntad, sino tomar la voluntad de Dios. Y como va a decir Juan el Bautista, me es necesario menguar, pero que mi Señor crezca. Y es el Señor el que debe ir creciendo en nosotros, para que también, como en esta gran enseñanza que tenemos de Juan el Bautista, podamos preparar el camino para el Señor, para que más personas vengan a sus pies. Y para finalizar, quería recordar estos 3 puntos: ayudar al pobre, dejar que Dios te defienda, que hay poder en el silencio, y el tercer punto, humillarte delante de la presencia de Dios. Quiero invitarte el día de hoy que recibas a Jesucristo. Si todavía no lo has hecho, allí donde estás, puedes decirle: Jesucristo, ayúdame a conocerte, perdóname todos los pecados. Ayúdame a creer en ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Jesucristo, por tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga.